Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Señor, muy agradecidos, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor, por este día de vida, Señor, por esta oportunidad, Señor, de poder buscarte, Señor, juntos, Señor, unidos, Señor, guardando la unidad del Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esta familia que tú nos has dado, Señor. Una familia más excelente, Señor. Una familia, Señor, para que habites tú, Señor. Porque tú, Señor, no quieres habitar en templos hechos por manos de hombres, sino estás edificándote una morada espiritual, Señor. Una morada espiritual en medio de tu iglesia, Señor. Permítenos en esta mañana, Señor, ser avivados por tu Santo Espíritu. Permítenos ser tocados, Señor. Quita todo velo, Señor, toda cosa, Señor, que nos ha impedido, Señor, verte y acercarnos más a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas retroceder toda tiniebla, Señor, y que tu luz admirable nos alumbre en esta mañana, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, así como guiaste los cánticos. Guíanos, Señor, en medio de tu palabra. Que si alguno de estos versos que ya habíamos leído antes no los entendíamos, que hoy sí los entendamos, pero por tu Espíritu. Enséñanos tú en esta mañana, Señor. Enséñanos tú, Señor. Háblanos tú, Señor, a nuestro espíritu y a nuestra alma también para que sea aquietada, Señor. Háblanos tú con tu Santo Espíritu que mora en nosotros, mora en cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos tú, Señor. Guárdame de mí mismo, Señor, de hablar lo mío, de hablar lo que no debo, Señor. Guárdame, Señor. Lléname más bien de ti, Señor. Y que yo sea guiado, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. Colocamos en tus manos, Señor, este tiempo y pedimos, Señor, por quienes están acá, por quienes van a estar escuchando esta grabación, que tú abras, Señor, su entendimiento, Señor. Que quites todo entenebrecimiento de su espíritu. Que nos ayudes, Señor, a cada uno. Quita todo entenebrecimiento de nuestros espíritus, me incluyo también. Ayúdanos, por favor, Señor. Te lo pedimos, Señor nuestro, en esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, hermanos, buenos días, ¿cómo está? Hay un tema que es un tema que es difícil de tocar y que en lo particular yo siempre lo he tenido como de mucho respeto y porque hay cosas que uno a pesar de que las lee y a pesar de que vuelve y la lee, pues hay veces como que a uno no le queda claro y como que hay veces conceptos que humanamente pueden parecer muy etéreos, muy extraños, porque nuestra perspectiva es una perspectiva muy de la carne todavía. Entonces nosotros aún no comprendemos muchas cosas, ¿cierto? Y algunas no tenemos tampoco que comprenderlas, sino pues debemos desobedecerle más bien al Señor y Él nos va a ir revelando progresivamente conforme a la madurez espiritual y conforme al avance que cada uno tenga en el Señor. Y tampoco podemos pretender interpretar algunas de las cosas que vamos a ver hoy desde un punto de vista intelectual, porque muchos han tratado de hacerlo, ¿cierto? Y en ese afán de comprender intelectualmente con nuestro intelecto al Señor, pues han emergido herejías y han emergido cosas que han lacerado el cuerpo del Señor. Y hay algunos que hoy por hoy, hasta el día de hoy, desde los siglos primeros del cristianismo hasta el día de hoy, defienden posturas que van en contra de los aspectos fundamentales, ¿cierto? Pero que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, porque el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes y mora en mí.
Y Él es el que nos tiene que aclarar todas las cosas, Él es el que nos tiene que enseñar. Cuando alguno de nosotros o cuando usted tenga alguna duda respecto a algo, pregúntele al Señor y Él mismo se la aclarará. Hay veces el Señor se demora en responder porque primero tiene que ablandarle a uno el corazón, porque uno quiere escuchar la respuesta que uno le gustaría escuchar, pero hay veces el Señor se demora un poquito, Él responde, se demora un poquitico, hay veces en responder, mientras le va ablandando a uno el corazón, mientras le va mostrando el qué hay en el corazón de uno. Y cuando uno esté listo, con la suficiente madurez, con el entendimiento apropiado para entender la respuesta que el Señor le quiere dar a uno de acuerdo a lo que uno le preguntó, Él le contesta. Pero mientras tanto está ahí trabajando con nosotros, y gracias a Él, porque a pesar de nosotros mismos Él sigue trabajando con nosotros. Entonces quisiera, mis hermanos, que me acompañen a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 16. Si acaso hoy tienen alguna intervención, alguna pregunta, les pido porfa que lo dejemos para el final, para que podamos tratar todos los aspectos que están acá planeados. Y bueno, luego podemos revisar, porque siempre son varias cositas. Vamos a leer hoy varios versos. Juan 16. Verso 7. Y dice Jesús lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo vaya. Así lo dice aquí en la versión textual, creo que en la Reina Valera dice que yo me vaya. Aquí dice que yo vaya, porque si no voy, y aquí en la versión textual lo traducen más puntualmente, el Paráclitos no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y mire que el Señor Jesús habla que yo vaya, pero si me voy. ¿Y a dónde va? En el verso 5 más atrasito dice aquí en la versión textual: pero ahora voy al que me envió. O sea, lo que él estaba diciendo acá es que él iba al Padre, porque el que lo envió fue el Padre. Y dice en el 5: y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Volvamos a leer otra vez Juan 16:7, teniendo en cuenta dónde iba el Señor. Pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo vaya. ¿A dónde? Al Padre. Porque si no voy, el Paráclitos no vendrá a vosotros. Pero si me voy, ¿a dónde? Al Padre, os lo enviaré. Esa palabra Paráclitos es una palabra griega que traduce intercesor, consolador, incluso también la traducen como abogado. No sé si recuerdan ese verso. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 2. 1. Y dice Juan, dice el Señor a través de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, la palabra ahí exacta, y aquí la tienen traducida en la versión textual: Paráclitos tenemos ante el Padre. Ahí en la Reina Valera la traducción que usted tiene es abogado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, Paráclitos tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Es decir, Jesucristo también era ¿qué? Era el primer Paráclitos, fue el primer Paráclitos que nos envió el Señor, el primer intercesor, el primer consolador, el primer abogado. Fue Jesucristo, parte de la Trinidad, ¿cierto?
una de las personas de la Trinidad. Entonces, ¿de quién está hablando acá? ¿De quién está hablando aquí en Juan 16:7? Porque si no voy, el Paráclitos no vendrá. Para esclarecer un poquitico esto, quisiera que me acompañen a Juan, allá atrásito, a Juan 14, verso 15. Juan 14, verso 15. Y dice así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Porque hay veces los mandamientos del Señor nos resultan difíciles, gravosos, pesados. Pero ¿por qué nos resultan gravosos y pesados? Porque no amamos verdaderamente al Señor, lo amamos parcialmente. Lo amamos en unas cosas y por eso cedemos, pero en algunas otras aún no lo amamos, nos amamos más a nosotros mismos. ¿Ya? Dice acá: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y dice el 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclitos. Dice aquí en la versión textual, otro. O sea, es decir, ya había otro Paráclitos, el primer Paráclitos, el primer Consolador, el primer intercesor, el primer abogado. ¿Quién era? Jesucristo. Pero aquí dice que va a haber, y os dará otro Paráclitos, para que esté con vosotros para siempre. Y ahora 2 puntos. ¿A quién? ¿De quién está hablando? Al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Y hay aquí algo que me llamó mucho la atención cuando lo estaba estudiando, y es que acá el Espíritu Santo todavía no había llegado a los discípulos, no había llegado todavía. Llega por allá en Hechos 2 cuando Jesús muere, y ellos están por allá orando en una casa y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y entonces Jesús está hablando aquí en tiempo presente. Note que él está hablando en tiempo presente. Vosotros lo conocéis, dice él. ¿Cómo iban a conocer ellos al Espíritu Santo si todavía no se había manifestado? Y mire lo que dice Jesús tan tremendo: porque está con vosotros. Pero ¿y cómo si el Espíritu Santo todavía no había sido manifestado? Y el Señor habla de que después vendrá y estará en vosotros. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús acá con esto? Vosotros lo conocéis. Hay una parte de la Biblia que está por allá en Colosenses que dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. O sea, en Jesucristo habita ¿quién? ¿Quién está en Jesucristo? Está el Padre, pero también el Espíritu. O sea, en Él ya moraba el Espíritu Santo, y al conocer a Jesucristo, los discípulos estaban conociendo también al Espíritu Santo a través de Jesús. Porque sabemos que el Espíritu Santo vino a morar en Jesús, en su carne, cuando fue ¿qué? Bautizado. Ahí recibió el Espíritu Santo y ya estaba en él, ya moraba en él, porque en él mora corporalmente la plenitud de la deidad. Eso está por acá, creo que en Colosenses 2:9, creo. Entonces, aquí está anunciando: vosotros lo conocéis porque está con vosotros. O sea, mírelo, aquí está en mí. Les estaba diciendo el Señor Jesús, y estará en vosotros. Y estará en vosotros. Mira que ahí está hablando en futuro. Y está en vosotros, está hablando en presente. ¿No? Y vamos allí un poquitico más adelante, al 18. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. O sea, miren lo que el Señor estaba diciendo en otra parte, que Él se tenía que ir para que viniera este otro Paráclitos. Pero Él está dando a entrever acá de que Él no nos va a dejar huérfanos. Vengo a vosotros, va a venir a nosotros a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos tiene que ser dado porque Jesús se tenía que ir
Él tenía que resucitar, tenía que ascender, glorificar a la humanidad y estar sentado a la diestra de Dios, pero Él no nos iba a dejar solitos. Lo de Él, lo de Jesús e incluso lo del Padre iba a venir a nosotros a través de ¿qué? ¿De quién? De la persona del Espíritu Santo. Y Él lo dice acá: vengo a vosotros aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis. ¿Y cómo nosotros debemos ver a Jesús, mis hermanos? A través del Espíritu Santo que está en usted y que está en mí. Porque si no, no fuera necesario que nos hubiera sido enviado el Espíritu Santo. Simplemente hablaríamos con Jesús directamente, ¿cierto? Eso es como cuando en su casa no hay internet y usted tiene que hacer una tarea para su hijito. Pues no puede consultar el internet, o sea, usted no tiene la conexión para llegar a ese sitio web en donde usted va a consultar. El Espíritu Santo es esa conexión con lo que es de Jesús, con lo que es del Hijo, pero también con lo que es del Padre, y lo vamos a ver más adelante en algunos versos. En aquel día vosotros, en el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Y cómo conoceremos esto? Y dice: y vosotros en mí. O sea, Jesús está en el Padre y nosotros en Jesús y yo en vosotros. O sea, miren este juego literario tan tremendo. O sea, es como si hubiera un recipiente grande que es el Padre y Jesús está en el Padre. Y nosotros estamos ¿en quién? En Jesús, como dice en otra parte, escondidos en Cristo en Dios. Pero ahora también dice otra cosa que pareciera una paradoja. O sea, nosotros estamos en Jesús, pero Él está en nosotros. ¿Y cómo está dentro de nosotros? A través del Espíritu Santo. Aquí ya lo va a aclarar más adelante. Y dice en el 21, complementando o haciendo un paralelo a lo que ya decíamos en el 15: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. O sea, el que ama verdaderamente al Señor es el que guarda, el que tiene y guarda los mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Esto es un tema más avanzado que quiero que lo toquemos en detalle de pronto en otra reunión, pero aquí se nos da a entrever para que usted lo vaya como pensando y digiriendo de aquí al otro fin de semana con más calma. Aquí se nos da a entender como si ese Espíritu Santo que está en usted y en mí, hágase cuenta como si en cierto momento estuviera apagado y en cierto momento estuviera prendido. ¿Cierto? Eso es como cuando usted entra en la noche a su casa y está en oscuridad total. ¿Usted qué es lo primero que hace? Usted prende la luz para usted ¿qué? Ver. Entonces aquí Jesús lo que está anticipando en el verso 21 es cómo debemos prender la luz para que esto que está en el Espíritu Santo, que es de Él y del Padre, sea ¿qué? Manifestado en nosotros. Aquí lo anticipa y ya lo decía en el 15: si me amáis guardaréis mis mandamientos. Y traslademos esto al 21. Sigamos de leído: si me amáis guardaréis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Mire esto tan precioso, ¿cierto? O sea, no quiere decir esto que todos tenemos al Espíritu Santo y mora en nosotros. O sea, esa plenitud de Dios que está en Jesucristo y que está en el Padre, que está como condensada dentro de la persona del Espíritu Santo, está en nosotros. Pero solo cuando cumplimos los mandamientos del Señor, cuando amamos verdaderamente al Señor, esa plenitud de Dios viene a manifestarse en nosotros, para que en nosotros haya ¿qué? Un fruto de santidad. Porque tenemos que comprender que el propósito de que el Señor Jesús y que el Padre nos envía el Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante, que en varios versos está, que el Espíritu Santo es enviado por Jesús, pero también es enviado por el Padre, que ese espíritu de verdad, como lo dice acá,
sea el que ilumine nuestras vidas para que nuestras vidas puedan andar ¿en qué? En santidad. Porque el propósito y la obra principal del Espíritu Santo es que usted y yo seamos conformados a la imagen y semejanza del Hijo, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces hay veces podemos andar en nuestra cristiandad con la luz apagada, en tinieblas, amando más las cosas de la carne y del mundo que amando las cosas del Espíritu y de Dios. Entonces, a través del Espíritu Santo, mis hermanos, tenemos del Hijo y del Padre, porque como veíamos allí en el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, ¿ya? Y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso es, hágase cuenta como si lo que hay en Jesús está del Padre, en Jesús hay del Padre, hay de esa plenitud de la deidad. Eso viniera a nosotros a través del Espíritu Santo. O sea, a través del Espíritu Santo, Dios nos da del Padre y nos da del Hijo. Quisiera que fuéramos ahorita a Juan 15, 26. Para saber quién es el que envía al Espíritu Santo. Juan 15, 26. Cuando venga el Paráclito, se está hablando en futuro, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién lo enviará? Jesús. ¿De dónde lo envía? Del Padre. El Espíritu de la verdad. Pero él dice que es enviado por Jesús, pero mire de dónde procede. El cual procede del Padre, el cual dará testimonio acerca de mí. Mire esto tan profundo que está diciendo acá. ¿Quién enviará al Espíritu Santo? Jesús. Pero ¿de dónde proviene el Espíritu Santo? Del Padre. ¿Y de quién dará testimonio el Espíritu Santo? De Jesús. Y dice en el 27, y vosotros también sois testigos. ¿Quiénes sois testigos? Nosotros, la iglesia. ¿De qué somos testigos? Del Espíritu Santo, que mora en cada uno de los creyentes y que mora en la iglesia, porque estáis conmigo desde un principio. Desde un principio está ¿quién? Está la iglesia, quienes fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, como dice por allá en Efesios. No porque escogió a unos y a otros, no, escogió a los que iban a ser de Jesús. Y devolvámonos allí a Juan 14, 25. Son varias cosas que están allí como seguidas, pero le pedí al Señor que me ayudara como a trazar un hilo conductor como para que vayamos entendiendo algunas de estas cosas que son bastante misteriosas y son difíciles de comprender, ¿ya? Veíamos en el anterior verso de que quien iba a enviar al Espíritu Santo era Jesús, pero que ese Espíritu de la verdad venía de quién, del Padre, y iba a dar testimonio de quién, del Hijo. ¿Listo? Y vamos ahorita aquí a Juan 14, 25. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, o sea, él todavía estaba en carne allí con los discípulos, pero el Paráclitos, o sea, les estaba diciendo, estas cosas yo ya las he hablado a ustedes acá personalmente, pero el Paráclitos, y aquí aclara quién es el Paráclitos, porque ahorita en 1 de Juan 2.1 se aclaró que el Paráclitos, cuando nosotros hubiéramos pecado, ¿cuál era ese primer Paráclitos? Jesucristo. Pero ahorita dice quién es este segundo Paráclitos del que ha venido hablando con insistencia aquí en Juan. Pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, aquí se aclara quién es, porque hablan del Espíritu de verdad. Y hay algunos que con
leyendo nomás esta parte dirán, no, es que es el Espíritu de la verdad, pero no es el Espíritu Santo. No, aquí lo aclara quién es. Pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces mire que aquí hay dos testimonios, que lo envía el Hijo, pero ¿qué dice acá también? Que lo envía el Padre. Hágase un mapa conceptual usted en la mente. El Espíritu Santo lo enviaron dos. Lo envió el Hijo y lo envió el Padre. ¿Y provenía de dónde? Del Padre. Hágase un mapa conceptual con flechitas y va viendo cómo se relaciona todo con todo. Pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Será que si nosotros, mis hermanos, no hubiéramos recibido al Espíritu Santo, nosotros pudiésemos comprender muchas cosas que leemos en las Escrituras? No. Seríamos estériles en el conocimiento del Señor. Y es por eso que muchos que estudian teología, que se vuelven teólogos, estudian la palabra del Señor desde un punto de vista netamente académico, no pueden ver y discernir las cosas que el Señor le ha dado a su iglesia, a su cuerpo. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, porque uno de los propósitos que tiene el Espíritu Santo es ¿qué? Enseñarnos todas las cosas. Y os recordará todo lo que os dije. Todo lo que nos dijo ¿quién? Jesús. Y todo lo que Él nos haya dicho a cada uno de nosotros. Esto no nos quita a nosotros la responsabilidad, porque usted podrá decir, no, el Espíritu Santo es el que tiene la responsabilidad de revelarme todos los misterios de Dios y todas las cosas que el Señor quiere en mi vida. No. ¿Por qué? Porque usted también, nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes de ir a las Escrituras, y conforme nosotros leamos, conforme nosotros estudiemos, recibamos enseñanzas, todas esas cosas son cosas que Dios nos va a ir hablando. Y todas esas cosas, cerremos la puerta mejor, para que no nos distraigamos más. Tomás. Para quienes están escuchando la grabación, se nos entró un gato, pero ya lo sacamos. Entonces volvamos en atención, que el enemigo no permita que nos distraigamos, mi hermano. Al que esté dormido, hágase así en la carita para que despierte, porque el enemigo no quiere que nosotros comprendamos estas cosas. Él no quiere. Mientras más estemos cauterizados y mientras más estemos en tinieblas siendo creyentes, mejor para él. Mejor para él, porque más nos va a tener ahí aprisionados, más nos va a tener él en sequedad espiritual. Porque si usted tiene o ha experimentado sequedad espiritual, es porque el Espíritu Santo está apagado en usted, porque quizás lo hemos entristecido, entonces está ahí apagado. Pero lo que el Señor quiere es que ese Espíritu Santo que da testimonio del Hijo, ese Espíritu Santo en donde está del Hijo y en donde está del Padre, alumbre en nosotros, para que nos enseñe todas las cosas y para que nos recuerde todas las cosas. Cosas que usted estudió hace 10 años, que usted ya no se acuerda, el Espíritu Santo es capaz de traerlas a memoria. Porque todo lo que usted y yo hemos escuchado de la palabra del Señor, todo lo que usted y yo hemos leído, haga de cuenta como si estuviera ahí guardado. Pero es el Espíritu Santo el que viene y nos recuerda todas esas cosas. Es el que viene y nos enseña. Es el que cuando estamos en medio de una enseñanza, alguna cosa que no habíamos comprendido, abre nuestros sentidos espirituales para que nosotros comprendamos y digamos, wow, esto yo no lo había visto de esta manera. Yo lo había leído una y otra vez, pero no había comprendido. Este es uno de los, digamos, de las funciones o llamémoslo más bien el ministerio del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Y como les decía, no es que nosotros no tengamos responsabilidad y simplemente el Espíritu Santo
sea, si eso fuera así, el Espíritu nos hubiera sido vaciada toda la Biblia y ya nosotros la recordaríamos así de memoria inmediatamente. No, nosotros tenemos una responsabilidad de leer la palabra, y conforme vayamos leyendo y Él nos vaya enseñando también las cosas, eso se va a ir reteniendo en nosotros y Él después nos lo va a ir, ¿qué?, trayendo a memoria. Yo les confieso algo, yo no soy muy diestro en la palabra. Yo no soy muy diestro, no me sé muchos versículos de memoria, pero hay veces me pasa que cuando estoy enseñando, el Señor me recuerda algún verso que yo leí. Y puede que no recuerde exactamente el capítulo y el versículo, pero está la palabra ahí. Y es el Señor el que la trae en medio de una enseñanza para que sea de ilustración o para que sea de complemento, ¿ya? Algunos hermanos que ya han ido avanzando más y han ido leyendo la Biblia varias veces, ya tienen esa memoria de saber, es en Mateo 6:27. Y ahí vamos y el Señor nos va enseñando, pero también necesita que nosotros estemos dispuestos. Pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como la del mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde, dice el Señor. Quisiera que me acompañen ahora. Es que estamos saltando entre Juan 14, Juan 15, Juan 16. Entonces vamos a ir como entre esas dos hojitas ahí, como yendo y volviendo. Juan 16, verso 12. Y mire lo que les decía el Señor Jesús a sus discípulos en ese tiempo, en donde Él estaba manifestado siendo carne. Y uno diría, no, pues es que ahí estaba el Señor Jesús, Él podría haberles dicho todas las cosas a ellos, y ellos hubieran podido haber quedado totalmente capacitados, y la iglesia pudo haber quedado totalmente capacitada desde el comienzo. Pero no era ese el propósito que el Señor tenía con su iglesia. El propósito del Señor es que su revelación fuera progresiva a través de los tiempos y que la iglesia fuera, ¿qué?, creciendo, que la iglesia fuera madurando, y que la iglesia en ese crecimiento y en ese madurar fuera avergonzando a Satanás y fuera siendo un testimonio del Señor más limpio y más puro cada vez. Porque no es la misma revelación la que tenemos en este tiempo, en el 2019, que la que había hace 30, 50 años, hace 100, 200, 500 años. El Señor ha ido trayendo esa revelación progresiva. Y nosotros hoy estamos parados sobre los hombros de muchos hermanos que se sacrificaron y que fueron, o que estuvieron más bien dispuestos a que ese Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu de la verdad, les enseñara todas las cosas. Y ellos rumiando y leyendo una y otra vez la palabra del Espíritu Santo ahí les iba enseñando. Y eso fue enseñado a la iglesia. Y es lo que usted y yo hoy por hoy sabemos de muchas cosas. Como por ejemplo la salvación tripartita. ¿Quién hablaba en el siglo II? No sé, pero me aventuro a decir que quizás nadie. ¿Quién hablaba de la salvación tripartita por allá en los siglos pasados? Muy seguramente eso no se hablaba, de la salvación del alma, del espíritu y del cuerpo. Seguramente el Señor ha ido revelando esto progresivamente. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En ese momento ellos no podían. La iglesia sí, conforme iba pasando el tiempo, iba madurando. Conforme la iglesia iba siendo pasada por aflicción. Porque se nos ha dado no solo conocer del Señor como leíamos en enseñanzas pasadas, sino también padecer juntamente con el Señor. Y es en ese proceso cuando crecemos, cuando maduramos, cuando nos volvemos al Señor de verdad, cuando entendemos que debemos cumplir sus mandamientos, no por una imposición, sino por amor a Él, por haber comprendido ese grande amor como cantábamos hoy. Anda conmigo y ayúdame a ver la grandeza de tu amor. Cuando podemos ver esa grandeza del Señor, incluso en medio de las aflicciones, de las pruebas, y cuando pasamos eso y salimos fortalecidos y amando más al Señor, estamos dispuestos a obedecerle un poco más. Estamos dispuestos a tener un poquitico más de fe.
estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a negar la incredulidad que hay en nosotros, porque en todos nosotros abunda la incredulidad. Y es cuando vamos madurando y cuando vamos avanzando que la incredulidad ya no está prendida, sino que la incredulidad se va haciendo una luz más tenue, más tenue, más tenue, y a través de la fe y el nosotros andar en el Señor, amándolo y cumpliendo sus mandamientos, es que la luz del Espíritu Santo va alumbrando, y esta luz de las tinieblas y de la incredulidad cada vez va alumbrando menos nuestras vidas y va siendo cada vez más tenue, hasta que llegará un momento en que esa luz esté apagada y esté en tinieblas como es tiniebla, y la luz de Dios alumbre en nosotros a través de su Espíritu Santo, y en nosotros esté vivo ese testimonio de Jesús, del Hijo y del Padre. Porque tenemos que entender que el considerar y el creer que existe la persona del Espíritu Santo no niega a Jesucristo, como algunos han querido hacerlo, dándole como ¿cómo se llama? Como el primer lugar al Espíritu Santo. No, primero Jesús. Primero es Jesús, y Jesús primero tenía que venir para luego el Espíritu Santo ser manifestado y el Espíritu Santo entregarnos de esa plenitud de Dios que está en Jesús y en el Padre, porque ellos son Trinidad, ellos son uno, pero son tres personas diferentes. Aún tengo muchas cosas que deciros, Juan 16:12, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, y aquí está con A mayúscula, porque no hubieran dejado en los textos de donde tradujeron esto, en los más antiguos, si el Espíritu Santo no fuera Dios, lo colocarían en minúscula. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza, no se tendría que reconocer como Dios también, porque el Espíritu Santo es Dios. Si el Espíritu Santo no fuera una fuerza, ¿por qué el Espíritu Santo dice por allá en Efesios que se entristece? ¿Acaso las fuerzas se entristecen? ¿Acaso el viento se entristece? ¿Acaso usted ve el viento? ¿No? Las personas, en donde hay una esencia, en donde hay una conciencia, sí se entristecen. El Espíritu Santo se entristece. Entonces es una persona, pero es Dios. Efesios 4:30, gracias mi hermano. Pero cuando venga aquel, en mayúscula, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad. Este es otro, por decirlo así, de las funciones del ministerio del Espíritu Santo, guiarnos en toda la verdad, recordarnos todas las cosas, recordarnos lo que es de Jesús y guiarnos en toda verdad. O sea, solo a través del Espíritu Santo podemos discernir cuál es la verdad. Y cuando viene alguien con alguna doctrina de distracción, con algún sofisma de distracción, a querer venir a mutilar el cuerpo, porque Satanás ha levantado todas estas herejías y todas estas cosas para que haya división en medio de nosotros, porque ese es el propósito. Cuando estas cosas vengan, ¿a quién es que tenemos que preguntarle? A Dios a través del Espíritu Santo, para que nos muestre que nos conduzca ¿a qué? A toda verdad. ¿Y por qué Él nos puede conducir a toda verdad? ¿Será que Él habla lo suyo propio? ¿Será que Él es rancho aparte del Padre y del Hijo? No, mire acá lo que dice esto, tan lindo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá. ¿Y de quién escucha Él las cosas? Del Padre y del Hijo. Es como si Él estuviera ahí entre los dos. Es como si la comunión que hay del Padre con el Hijo, todo lo que el Padre le dice al Hijo y lo que el Hijo le dice al Padre, lo escuchara el Espíritu Santo. Y todo eso tan tremendo está en usted y en mí. Todo eso que el Padre le ha hablado al Hijo y que el Hijo le ha hablado al Padre y que el Hijo ha hablado a la iglesia, todo lo que el Padre le envió a decir al Hijo, todo eso está en el Espíritu Santo y mora en usted y mora en mí. Imagínese eso tan tremendo. Imagínese esa luz tan grande que está en usted y en mí.
pero que desafortunadamente en algunos de nosotros está ¿qué? Apagada, o está alumbrando ahí tenue, porque alumbra más la tiniebla, porque como dice la palabra, amaron más las tinieblas que la luz, y eso nos pasa incluso a nosotros los creyentes. Es que no nos atrevemos a hablar de esas cosas, porque el Señor nos llama santos, Él nos ve como santos a través de la sangre de Jesús, pero otra cosa es que yo me considere santo en mi propia prudencia. Otra cosa es que yo me considere santo por mi justicia propia, y la justicia propia, como hemos leído, es según la ley. Otra cosa es que yo me considere santo por lo que yo hago, por lo que yo aparento, por lo que yo aparentemente soy del Señor. Pero el Señor en lo íntimo conoce verdaderamente a través del Espíritu Santo cuán íntima y cuán cercana es mi relación con el Señor. Porque el Espíritu Santo está ahí para enseñarnos desde nuestro interior, desde nuestra relación íntima con el Señor. Primeramente acá en medio de la iglesia, porque el Señor ha querido que nosotros estemos acá juntos para revelarnos, para mostrarnos cosas, pero también en nuestra individualidad, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras esposas. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un trabajo de negarnos a nosotros mismos y de procurar andar en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Me llamó mucho la atención algo que compartió Maikito ayer en el WhatsApp, que me lo puede ayudar él como a hablar un poquitico mejor, que es, hágase cuenta como si en nosotros moraran dos criaturas. Coloquemos el ejemplo del chulo, más bien, ¿cierto? Entonces hay un chulo que es el viejo hombre que está gordo, grande y ruge duro, y en él está la incredulidad, en él está todos los pecados. Y cuando venimos a recibir del Señor, hay una águila pequeñita, bebé que nació. Y hay una comida, una plenitud, una verdad, una cantidad de cosas que están en el Espíritu Santo que nosotros tenemos que ir dándole a esa águila para que esa águila vaya siendo más grande. Porque al comienzo esa águila va a estar amedrentada por ese chulo tan grande que está ahí al lado y va a decir, no. Pero cuando nosotros vamos alimentando el águila a través de andar en el Espíritu y el Espíritu Santo nos va enseñando las cosas, va siendo más grande. Entonces, ¿quién va a vencer en nosotros? Lo que nosotros alimentemos. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos alimentando? Si usted está en sequedad espiritual, o si algunos de nosotros estamos en sequedad espiritual, o si la iglesia está en sequedad espiritual, hagamos la reflexión de qué es lo que estamos alimentando. ¿Acaso estamos alimentando la incredulidad a través de nuestra queja en torno a las experiencias que tenemos que vivir, que el Señor las permite para que nosotros crezcamos en Él? ¿Acaso estamos alimentando ese chulo que ya está bien gordo? ¿Qué estamos alimentando? ¿Acaso estamos alimentando más al chulo a través del yo no estoy de acuerdo? A mí no me parece. Es que este hermano, es que este anciano no hace, es que este otro tampoco hace. ¿Acaso estamos alimentando más esas cosas a través de la murmuración? ¿Qué estamos alimentando, mis hermanos? ¿Cuán latente y patente es esa luz de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué tanto reflejamos esta luz de Dios que está en nosotros en nuestro vivir? ¿Qué tanto? ¿Qué es lo que estamos alimentando, mis hermanos? ¿Seguimos todavía alimentando la carne a pesar de que el Señor nos lo ha advertido tantas veces? ¿Amamos acaso más las tinieblas que la luz admirable a la cual el Señor nos ha venido a llamar? ¿Acaso qué preferimos, mis hermanos? Cuando hay reunión en cierto día de la semana, ¿preferimos descansar? ¿Preferimos hacer cierta cosa? ¿O preferimos venir a buscar del Señor? ¿En dónde está nuestro corazón, mis hermanos? Porque donde está el tesoro,
Allí está nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Acaso nuestro tesoro es nuestra familia? ¿Acaso nuestro tesoro son las cosas materiales? ¿Acaso nuestro tesoro es nuestro trabajo? ¿Acaso nuestro tesoro es nuestra comodidad? ¿Acaso nuestro tesoro somos nosotros mismos? Y vivimos acariciándonos y contemplándonos a nosotros mismos, como nos ha querido venir a vender el mundo. Que es que estamos tan tristes y tan mal porque no nos consentimos a nosotros mismos, porque no nos amamos a nosotros mismos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque, mis hermanos, nos avergonzamos de que en la calle nos digan fanáticos? Es que usted es un fanático y a usted le da rabia eso. Antes usted debería decirle gracias porque usted ve un fanático del Señor en mí. Porque el Señor nos llama a eso, a ser fanáticos, a amarle a Él sobre todas las cosas. Si no, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestro caminar cristiano? La luz de Dios a través del Espíritu Santo queriendo alumbrar todo nuestro ser, queriendo enseñarnos cosas tremendas, queriendo enderezar nuestro camino, queriendo recordarnos las cosas que el Señor nos ha hablado, nos ha enseñado, por donde nos ha pasado. Pero hágase cuenta, mi hermano, que saca de cuenta como si usted llegara a su casa por la noche deprimido y usted apagara todas las luces y usted se abrazara a usted mismo en su autoconmiseración, en su amor propio, en su justicia propia, y como si dejáramos de ver al Señor. ¿Cómo se sentirá el Señor, mis hermanos? ¿Cómo se sentirá el Señor? Algunos de nosotros apenas estamos experimentando lo que es ser padres y nuestros hijos están pequeños. Pero quienes son padres y quienes ya tienen hijos adultos, ¿qué siente usted cuando un hijo suyo no lo llama? Cuando un hijo suyo no lo busca. Cuando un hijo suyo quizás lo desprecie. Cuando un hijo suyo no lo honra. Por eso el Señor dice: honrad a padre y madre. Porque el Señor también permite que como padres también experimentemos todas estas cosas. El dolor, la angustia, todas estas cosas que el Padre experimenta. Y por eso dice allá en Efesios 4:30 que nosotros contristamos, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Y es como si el Espíritu estuviera en nosotros, pero es como si estuviera apagado. Y ahí es cuando en medio de nuestra cristiandad andamos en piloto automático, pero en piloto automático de la carne, sin nosotros darnos cuenta que estamos ofendiendo al Señor, con nuestra falta de diligencia, con nuestra falta de responsabilidad hacia las cosas del Señor. Con el hecho de que nosotros valoremos más las cosas que tenemos aquí en este mundo y en la carne que valorar más las cosas del Señor. Con el hecho de amar más a nuestras propias familias que amar más al Señor y a la familia celestial que Él nos ha dado. Volvamos allí, mis hermanos, a Juan 16. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá, y os anunciará las cosas que os vienen. Y en el 14, Él me glorificará. ¿A quién glorificará? A Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, todas las cosas que Jesús dijo en su palabra, ¿quién nos las va a dar? El Espíritu Santo que está en usted y en mí. Pero si el Espíritu Santo de Dios en nosotros está apagado, ¿cómo nos va a dar las cosas del Hijo?
¿Será que las cosas del Hijo nos serán dadas a través de actos religiosos? A través de venir a una reunión, a través de un acto a través del cual yo quiera aparentar que soy cristiano. Porque hay veces queremos aparentar que somos cristianos, incluso con nuestras familias, con las personas que trabajamos, con las personas que convivimos. Pero hay veces cuando el Señor nos tiene que reargudir y llamarnos la atención a través de esas personas y llegar y decirnos, y hay veces es muy doloroso que nos digan, y no pues que usted es cristiano, porque es el Señor ahí rearguyéndonos, ahí sacudiéndonos, como haciéndonos ver, es que no, esto no es un acto de apariencia, esto no es un acto religioso, esto no es un acto que usted simplemente se siente a leer la Biblia porque usted tiene que leer la Biblia hoy. No, esto es un buscar sincero del Señor. El que me ama y guarda mis mandamientos. Es un acto de amor. Es por amor al Señor que tenemos que hacer las cosas. Es por haber entendido por haber ido entendido progresivamente lo que Él ha hecho en nosotros, lo que está haciendo en nosotros y lo que hará en nosotros, que nosotros le vamos a ir amando. Y nosotros podamos ir a buscarle en sinceridad. Y podamos quebrantarnos y podamos venir delante del Señor y decirle, perdóname, Señor. Porque Él dice que Él escucha al del corazón contrito y humillado. Pero cuando yo estoy ahí delante del Señor, como aquel publicano, de apariencias, es que yo sí voy a las reuniones, es que yo sí ofrendo, es que yo sí hago obras de caridad. Pero este otro hermano mío que no va a las reuniones, no. Cuando nosotros nos creemos algo y cuando tenemos un concepto más alto de nosotros mismos, creo yo que entristecemos al Espíritu Santo. Lo que el Señor espera de nosotros es que más bien vengamos en una actitud humilde, humillada delante del Señor. Señor, perdóname porque pensé que estaba cerca de ti, pero estaba lejano. Imagínese Job, un varón de renombre que todo el mundo veía un testimonio en él limpio, puro del Señor. ¿Hasta dónde lo tuvo que llevar el Señor? ¿Cuánto sufrimiento tuvo que padecer? Hasta sus hijitos se los quitó. Imagínense la dureza en el corazón que había en Job, para que él realmente se volviera al Señor y le dijera, de oídas te había oído, Señor. Yo creí que te conocía. Yo creí que te conocía, Señor, y me creía muy bueno. Pero heme aquí, Señor, destruido. Gracias por destruirme, Señor, porque necesitaba ver esto. Necesitaba ver qué había en mi corazón. Necesitaba ver que en mi corazón quizás había una apariencia, un buscar de ti religioso, un buscar de ti por aparentar que yo era algo. Pero ahora vengo delante de ti, Señor. De oídas te había oído, Señor. Pero ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos te quieren ver, ahora mis ojos te quieren contemplar, ahora mis ojos te quieren sentir, ahora mis ojos te quieren vivir, porque el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús mora en mí y yo quiero ser despertado, yo quiero ser avivado. Yo no quiero seguir sufriendo, Señor. Yo no quiero estar nadando en los mares de lágrimas que yo mismo he causado, Señor. Yo no quiero más esto. Yo no quiero seguir contristando tu espíritu. Yo no quiero entristecer más a tu espíritu con mi forma de vivir alejada de ti, creyéndome cerca de ti. Yo ahora quiero tomar mi cruz, Señor, y seguirte. Yo ahora quiero callar, porque antes hablaba cosas que no sabía, dijo Job. Antes hablaba lo que no sabía. ¿Y cuántas veces hablamos nosotros lo que no sabemos? ¿Cuántas cosas hablamos nosotros, mis hermanos? ¿Cuántas cosas hablamos de donde no nos han llamado?
porque nos sentimos muy buenos, nos sentimos muy buenitos. Pero recordemos que nuestro corazón y quién somos nosotros lo conoce verdaderamente el Señor. Es Él quien nos conoce, mis hermanos. Y hay veces cuán duro es nuestro corazón, que el Señor nos tiene que pasar por unas aflicciones tremendas. Nos tiene que mandar una primera aplanadora y todavía estamos nosotros ahí muy firmes, muy parados, muy, como dicen en esta región, muy morochos todavía, muy valientes. ¿Y cuántas aplanadoras nos tiene que pasar el Señor por encima? Como el callo que hay que pitarlo varias veces cuando usted lo compra bien duro. ¿Cuántas veces tenemos que ser pasados por la pitadora, mis hermanos? Y se los digo por experiencia propia y no es agradable. Y uno en medio de esa situación se queja del Señor. Pero es el Señor como queriéndolo sacudir a uno, queriendo decirle: hijo, yo estoy en ti a través del Espíritu Santo. Por favor, óyeme. Coloca tu mirada en mí. Eres mi hijo, sí, pero yo tengo cosas más grandes para ti. Yo quiero formar de mi hijo en ti. Por favor, reacciona. 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 Yo soy tu padre, quiero tener una relación personal contigo. ¿Por qué me miras con desprecio? ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué? Yo di a mi hijo por ti. Di todo lo que tenía por ti. ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué estás alejado de mí creyendo que estás cerca? Aquí estoy yo, moro en ti, en el Espíritu Santo que Jesús te prometió que iba a enviar. Allí estoy en ti para enseñarte todas las cosas, para guiarte por toda verdad, para recordarte todas las cosas. Aquí estoy yo a través del Espíritu Santo, y eso también nos dice Jesús hoy aquí. Ustedes no están solos, ustedes no están huérfanos. Yo estoy aquí, Silvana. Yo estoy aquí, Patricia. Yo estoy aquí, Ancísar. Xiomi, estoy acá. Doña Gloria, estoy acá. Marielita, Paulina, estoy acá. Hamilton, estoy acá. Michael, estoy acá. Juanita, estoy acá. Sebas, estoy acá. Danitza, estoy acá. ¿Por qué no me quieren oír? Yo les quiero hablar. Aquí estoy. Aquí yo, el Señor Jesús, aquí estoy. ¿Por qué no han querido oírme? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cuántas veces me han preguntado dónde estoy? Aquí estoy dentro de ustedes. ¿Cuántas veces me han preguntado por qué les he abandonado? Yo no les he abandonado, estoy en ustedes. A través del Espíritu Santo. Aquí estoy. Yo no los he dejado tirados, yo no los he dejado huérfanos. Aquí estoy yo, Salomita, aquí estoy yo. En el 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en el 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, toma de lo mío y os lo hará saber. Mire esto lo lindo. Leámoslo otra vez desde el 13. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad. ¿Quién es el camino y la verdad y la vida? ¿Quién nos guiará por la verdad? El Espíritu Santo que está en usted y en mí, al cual usted y yo resistimos constantemente, al cual usted y yo nos hacemos los locos, porque cuando vamos a hacer algo malo, ahí está el Espíritu diciéndonos, no lo haga. No se enoje con esta persona, no, por favor, no le vaya a gritar. Tome su grito. No vaya a ofender al hermano, no lo vaya a hacer, a ver si usted tenga la razón, no lo haga. Ahí lo hacemos.
vaya a la reunión, esté junto con los hermanos. Tengo cosas más importantes que hacer. Y como les decía Esteban a los judíos, Hechos 7. Hechos 7, verso 49. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Esto decía Esteban cuando les estaba hablando a los judíos que lo iban a apedrear y que lo iban a matar. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Mis hermanos, ¿acaso estamos más preocupados y más enfocados en edificar nuestras casas y nuestras vidas propias que edificar la casa del Señor? Como decía por allá, creo que es en Ageo, que mientras tus casas están acartonadas, la mía está desolada y vacía. Eso nos demanda el Señor. Imagínense, mis hermanos, cuánto tiempo libre que tenemos usted y yo, y cuántas cosas quiere el Señor hacer a través de nosotros. Todas esas obras que estaban preparadas de antemano para que nosotros hiciéramos, los que íbamos a creer en Jesús. Pero cuán ociosos estamos en medio de nuestro vivir. Y la casa del Señor, desolada y vacía. Cuántas cosas hay por hacer en medio de nosotros. Subir enseñanzas, transcribir enseñanzas, visitar hermanos, visitar enfermos, visitar viudos, visitar viudas. Pero cuántas de esas cosas hacemos nosotros. Si ni siquiera llamamos a nuestros hermanos para saber cómo están, porque nos importan más otras cosas. Decimos al Señor de labios para afuera: te amo, Señor, y le cantamos aquí en medio de las alabanzas: te amamos, Señor. Y el Señor dice: si me amáis, ¿cuánto cumplís mis mandamientos? Si verdaderamente me amarais, cumplirías mis mandamientos. Amarías a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense en eso, mis hermanos. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No sé, hermanos, si ustedes sabían que el Señor Jesús, y lo podemos estudiar luego, había un lugar. Él iba a muchos lugares, pero en muchos lugares no lo recibían bien, lo trataban mal, lo insultaban. Pero había un lugar en donde Él entraba a reposar. ¿Y sabe cuál era ese lugar? Betania, donde estaba Lázaro, donde estaba Marta, donde estaba María. Y varias veces Él va allá a Betania queriendo reposar. Mis hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos su Betania. Que el Señor venga a reposar en nosotros y así nosotros entremos en el reposo de Él. Eso es lo que quiere el Señor, mis hermanos. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Será que el Señor va a querer entrar a morar en nuestras almas egoístas, en nuestras almas quejambrosas, en nuestras almas llenas de murmuración, en nuestras almas llenas de incredulidad, en nuestras almas llenas de impaciencia, en nuestras almas llenas de egoísmo? Porque seguimos mirando nuestras cosas y no las cosas del Señor. 50. No hizo mi mano todas estas cosas. Es como diciendo el Señor: ¿acaso todo esto no me pertenece? ¿Acaso ustedes no me pertenecen? ¿Acaso ustedes no son míos? Duros de cerviz e incircuncisos de corazones y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. Y lo voy a volver a leer, así sea un poquito duro. Y también lo leo para mí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazones y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, también vosotros.
Y voy a Hebreos 3:7. Y con esto termino, mis hermanos. Por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, ¿quién está hablando? El Espíritu Santo. ¿Quién cree que nos está tratando de hablar hoy? No soy yo, mi hermano. Yo soy solo un pecador más, mis hermanos. Yo no soy nadie. Y guárdense ustedes de seguir hombres. Guárdense de seguirme a mí, de seguir a Michael, o de seguir a Jaime. Guárdense de eso, sigan al Señor. Nosotros somos simples mortales. También nos equivocamos y seguramente nos equivocamos mucho. Y seguramente les hemos hecho daño a muchos de ustedes y perdónennos, por favor. Porque no somos perfectos. Seguramente nos hemos equivocado mucho. Por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años, aunque hemos visto los milagros del Señor, los prodigios del Señor en medio de nosotros. Se nos ha olvidado esto, mis hermanos. Y hemos visto más grandes nuestras dificultades, nuestros oprobios, que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón. Siempre nos extraviamos en nuestro corazón. Que nuestra oración, mis hermanos, sea pedirle al Señor que nos examine y que nos muestre qué hay en nuestro corazón. Y no han conocido mis caminos. Cuán grande es el anhelo del Señor de que conozcamos sus caminos. Pero cuán renuentes, cuán tercos, cuán contumaces, cuán duros de servir hemos sido. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y quién es nuestro reposo? Sino Jesús. ¿Acaso no querrá el Padre que nosotros entremos en ese reposo, en Jesús? Que Él entre a reposar en nosotros y nosotros entremos a reposar en Él. Como decía ya en Juan 14. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El Señor quiere recordarnos hoy, mis hermanos, que Él está en nosotros, en cada uno de nosotros, en su iglesia, a través del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, mis hermanos, eso era lo que tenía para compartir. Algunas de las cosas que les hablé no las tenía planeadas. Entonces es el Señor mismo queriendo hablarnos, queriendo advertirnos, queriendo que nos volvamos a Él, para que Él se vuelva a nosotros, para que Él nos llene, para que podamos seguir llevando su testimonio en medio de tanta tiniebla, mis hermanos. No sé si alguien quiera decir algo, quiera complementar algo que le haya llamado la atención.
O si acaso me equivoqué en algo, también pueden hablarlo también, que somos humanos. ¿Alguien puede por favor orar entonces para cerrar el tiempo de la palabra? Un voluntario o voluntario. Padre Santo, en nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias hoy por habernos reunido en pos de ti, Señor. Te damos gracias por la palabra recibida, Señor, porque nos edifica, Señor. Sabemos que tu palabra es el manantial de vida, Señor. Te damos gracias, Señor, y esperamos, Señor, poder ser más educados día a día, Señor, porque nos falta mucho, Señor. Gracias porque esta palabra nos da como enseñanza, Señor, que si estamos sueltos de tu mano, Señor, pues no somos nada en la vida, Señor, porque si no tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, estamos incompletos, Señor. Te damos gracias, Señor, y pedimos, Señor, por los hermanos que no vinieron, Señor, por nosotros mismos, Señor, por la salida de nuestras casas, Señor. Gracias, Señor, en